Bienvenidas y bienvenidos, docentes, docentes tutores, directivos docentes del programa Todos Aprender. El día de hoy compartiremos con ustedes la sesión de trabajo situado En mi casa yo cuento, propuesta para articular la oralidad en los procesos de producción textual escrita. Como ya es costumbre, tendremos nuestros diferentes momentos. Exploración, donde mostraremos algunos de nuestros objetivos. Estructuración, donde trabajaremos la oralidad, la escritura y la entrevista como parte de nuestro proceso de consolidación de la propuesta En mi casa yo cuento, la cual se desarrollará en la sección de práctica. Finalmente, mostraremos una actividad de consolidación para nuestros docentes que les permita cualificar las guías de aprendizaje y sus prácticas de aula. Bienvenidos. Exploración. Objetivo general. El objetivo general es proponer una estrategia desde el área del lenguaje que integre la oralidad en los procesos de producción textual escrita, siempre en situaciones auténticas de comunicación que circulan en el hogar. Esperamos que los docentes y tutores consideren estos criterios pedagógicos para la planeación de actividades que integren las situaciones auténticas de comunicación y que incluyan la oralidad en los procesos de producción textual escrita. También buscamos que los docentes y tutores reconozcan las posibilidades en las situaciones de comunicación que se presentan en el hogar como insumo para el desarrollo de las secuencias didácticas en lenguaje. Estructuración. Oralidad y escritura. Oralidad. La oralidad es el fundamento de la interacción cotidiana. Ella es emotiva, espontánea e informal. Generalmente, nosotros hacemos producciones textuales orales dependiendo de nuestra experiencia y siempre de una manera contextualizada. En ocasiones, la escuela no lo suele trabajar así, sino que se restringe a hablar sobre el hablar, a hablar sobre la entonación, la vehemencia o cómo expresar nuestras ideas, volviéndolo de carácter solamente técnico. Sin embargo, la idea que tienen los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia en lenguaje es que nosotros debemos enseñar a comprender la trascendencia de la oralidad, ya que es ética, política y estética, no solamente del hablar, sino también del escuchar. Igualmente, esa será una forma particular de existir en espacios académicos, que nos permitirá interactuar con nuestros pares, con nuestros superiores y también mostrar nuestras capacidades y conocimientos. A la vez, la escritura nos propone que nosotros debemos producir ideas genuinas y ponerlas en circulación. Siempre escribimos para alguien, siempre escribimos con un propósito. Así, nosotros debemos trabajar en la escuela el problema retórico, tal como nos lo plantea Casani, que nos dice que debemos pensar en el propósito de nuestro texto, a quién será entregado, es decir, el auditorio, el tipo de texto que debemos seleccionar para llevar nuestras ideas y el tema que trabajaremos. Por supuesto, implica planificar, tomar decisiones, reelaborar ideas propias y ajenas. La escritura, por lo tanto, no es solamente la textualización, sino que implica toda una planificación. Tal como nos propone Ferreiro, la relación entre la oralidad y la escritura es interdependiente. Cuando nosotros aprendemos a escribir, reflexionamos sobre la oralidad, reconocemos sus características y nos preguntamos si funciona igual en la escritura.
Por lo tanto, ese carácter social de la producción textual escrita está presente. Conversamos sobre cómo escribir, sobre qué escribir, sobre la finalidad de nuestros textos. Igualmente, el estudiante va construyendo, va desarrollando una conciencia metalingüística. Así es como llega a esa conciencia fonológica. Tenemos bastantes situaciones comunicativas donde predomina la oralidad, como entrevistas, intercambio de opiniones, debates, planeación de trabajo en equipo, y todas ellas o algunas de ellas pueden ser experiencias que posteriormente podamos utilizar para el desarrollo de textos escritos. O aquellas ideas que discutimos de manera oral se podrán formalizar a través de nuestros escritos. Para nuestra propuesta queremos utilizar tanto la oralidad como la escritura. Y una de las estrategias que tenemos es utilizar la entrevista como parte de la producción textual escrita. Así, se propone que la entrevista es un diálogo, es reconocer los saberes de los otros a través de una conversación, es establecer sus ideas, reconocer qué sabe sobre un tema, sobre una situación. Igualmente, cuando yo estoy narrando al otro, cuando estoy transcribiendo esa entrevista, contando lo que me dijo el entrevistado, yo le estoy dando un lugar a sus saberes, que por supuesto son singulares y no aparecen en ningún libro. La entrevista se constituye en una forma de conocimiento. Nosotros conocemos a nuestros entrevistados a través de las preguntas que hacemos. Reconocemos su experiencia, sus ideas, los conocimientos que están dispuestos a ofrecernos con solamente preguntarles. La entrevista se vuelve en situaciones comunicativas específicas una forma de conocimiento que me permite intercambiar ideas mediante preguntas. Todos tenemos algo que decir, explicar, opinar o contar. Sin embargo, nunca nos han preguntado. A partir de este momento, vamos a comenzar a preparar nuestra propuesta. En casa, yo cuento. Aquí mostraremos cómo podemos utilizar esta estrategia para la producción textual escrita a partir de la oralidad, en este caso, de la entrevista. Para el desarrollo de nuestra propuesta de integrar la oralidad a los procesos de escritura, pensamos en algunos criterios didácticos que partieran de la reflexión del docente o la docente para desarrollar la producción textual escrita. Así, en un primer momento, nosotros como docentes debemos formular objetivos enfocados en el desarrollo de competencias comunicativas. ¿Dónde vamos a encontrar esas competencias y esos niveles? Por supuesto, en los referentes de calidad de nuestro ministerio. Entendiendo cuáles son mis objetivos, determinaré qué recursos utilizaré. Dependerán del contexto, dependerán si los estudiantes tienen acceso a recursos virtuales o no. Si yo puedo utilizar cápsulas, contenidos, videos de YouTube, Facebook, para la difusión de los resultados o para buscar información. De no ser así, por supuesto que nuestra estrategia tendrá que estar enfocada al trabajo con material impreso y a difundir nuestros textos de otra manera. La reflexión contextual hace que nosotros siempre pensemos en las necesidades de nuestros estudiantes y que confiemos en ellos y en los conocimientos que tienen. Así nosotros recogeremos información por parte de los estudiantes, quienes tendrán criterios de selección, que identificarán cuáles son las fuentes
que en el hogar podrá utilizar y las fuentes utilizadas por el docente. Debemos constantemente fomentar la planeación de la producción textual escrita, ya que nos ayudará a resolver el problema retórico. Entre todos, con nuestros estudiantes o guiándolos a través de las guías de aprendizaje, debemos determinar nuestro propósito. ¿Qué escribiremos a partir de la información que recojamos desde la oralidad, en este caso desde la entrevista? ¿Para qué lo utilizaremos? ¿Hasta dónde llegaremos? El determinar el propósito hace que yo me pueda devolver, de ser necesario, a establecer cuáles son las fuentes que utilizaremos, a modificarlas, a buscar algunas que sean más coherentes con mi propósito de escritura. La planeación implica reflexionar sobre la escritura y los pasos que utilizo. Igualmente, proponemos que el docente, a partir de la reflexión, construya criterios de evaluación que daremos a conocer oportunamente a nuestros estudiantes, padres de familia y a la institución. Estará muy relacionado con los objetivos que he planteado y con las acciones que propondré a mis estudiantes, para finalmente publicar estos textos que son desarrollados por los estudiantes y que utilizan como estrategia la oralidad, en este caso la entrevista. Ahora surge una pregunta: ¿cuáles van a ser esos recursos que yo voy a utilizar? ¿Dónde puedo encontrar información para que nuestros estudiantes consulten sobre la naturaleza de la entrevista o algunas experiencias de estudiantes utilizando la oralidad como parte del proceso de escritura? Necesitaremos que nuestros estudiantes reconozcan algunos recursos, algunas experiencias que podamos utilizar para reconocimiento de la oralidad, en este caso de la entrevista. A continuación mostraremos algunos momentos, guías, materiales que nos pueden servir para trabajar los procesos de producción oral a partir de la entrevista con nuestros estudiantes. Por supuesto, arrancamos con el material de lenguaje entre textos. Igualmente podemos encontrarlo en Retos para Gigantes, que ha sido utilizado por nuestros docentes como fuente de actividades para fortalecer sus guías de aprendizaje. En Escuela Nueva también podremos encontrar características de la entrevista y cómo en algunos contextos se utiliza como fuente de información para el trabajo con la producción textual escrita. Otros de los recursos que podríamos proponer o que podemos consultar para trabajar con nuestros estudiantes constituye aquellos de Profe en tu casa. Muy a propósito, en el episodio 67 aparece una entrevista. Aparece la manera como podemos entrevistar y centrado en nuestras palabras y nuestros gestos. También en Pilos Digitales, donde aparece una entrevista a una autora llamada Laura Caraballo en la Feria del Libro de 2016. También presentamos otros recursos digitales e impresos para el desarrollo de nuestra propuesta. Algunos videos de YouTube, también algunas páginas de Internet y también otros recursos que han sido desarrollados para esta sesión de trabajo situado, llamadas las cápsulas motivadoras. En ellas encontraremos diferentes ejercicios para realizar entrevistas por parte de los estudiantes, donde podremos hablar con autores de libros, donde podremos pensar qué sería de una entrevista a un personaje famoso, en este caso a Malala. También
cómo nosotros podemos realizar entrevistas, cómo nosotros la podemos ver otras entrevistas en internet realizadas por otros estudiantes. En mi casa yo cuento. Propuesta para articular la oralidad en la producción textual. Teniendo en cuenta que ya hemos avanzado en nuestro proceso de reconocimiento de los criterios que tendremos para planear la producción textual, avanzaremos en la producción de un texto oral, la entrevista. Por supuesto, tendremos un objetivo y es la planeación textual de un texto oral sobre un tema de interés del estudiante. Igualmente, reconocemos en los estándares básicos de competencia que se habla sobre la organización de las ideas para la producción de textos orales, teniendo en cuenta mi realidad y mis propias experiencias. Por lo tanto, esas situaciones comunicativas las tendremos en casa. Para empezar, tendremos que preguntarnos dónde están esas ideas y conocimientos de las personas que viven conmigo, cómo yo voy a activar esa información que quiero que me cuente. Por supuesto, el niño hará preguntas en casa. ¿Cómo eran de niños sus padres o abuelos? ¿Cuál es la historia de la familia? ¿De dónde vienen? Se vuelve significativo para el estudiante reconocer su familia y su comunidad, dónde han vivido, dónde han estado, si toda la vida han pensado igual o si han cambiado. Por supuesto, para realizar la planeación de esa entrevista, debemos escoger a quién entrevistaremos. ¿Por qué esa persona será la que me va a entregar mayor información? ¿Qué le gustaría saber al estudiante sobre esa persona? Y finalmente, después de hecha la entrevista, ¿a quién se la mostraré? ¿Con quién la compartiré? Teniendo en cuenta que es un diálogo, que es una conversación, tendremos que preparar las preguntas. ¿Qué nos gustaría saber de los padres de familia, de mis cuidadores? ¿Dónde haré la entrevista para que esa persona se sienta cómoda? Igualmente, ¿dónde voy a registrar las respuestas? Proponemos que las preguntas se organicen en un cuestionario donde nosotros vamos a ir organizando las preguntas y se lo presentaremos a nuestro entrevistado para que sepa sobre qué vamos a hablar. Debemos recordar que la entrevista es una conversación y que la persona con quien estamos conversando, entrevistando, tiene conocimientos que son únicos y que nos pueden llevar a vivir otras experiencias y a reconocer de dónde venimos y los sentimientos e ideas de las personas que nos rodean. Dando continuidad a la planeación de la entrevista, pues habrá que establecer algunas condiciones para la entrevista. Por ejemplo, ¿cómo comenzará? ¿Cuál será el orden de las preguntas y el medio en que registraremos la entrevista? Toda esta planeación permitirá que el estudiante organice sus ideas y que reconozca qué es lo que le va a preguntar al familiar o a la persona que está entrevistando. Igualmente, permitirá que no se extienda la entrevista por horas o que pierda esa sorpresa del entrevistado ante ciertas preguntas. La idea es que la conversación fluya y que tenga un tiempo, que tenga una pregunta inicial y una pregunta final. Cuando ya estamos en la entrevista, debemos ser cuidadosos para preguntar, hacerlo de una manera interrogativa, no preguntar afirmando. Ser paciente y permitir que el entrevistado o la entrevistada hable. Que tengamos tiempo
suficiente para realizar la entrevista y no que queden respuestas sí o no. Al final, luego de haber desarrollado la entrevista, debemos agradecerle al entrevistado por su tiempo y las respuestas. Dependiendo del contexto de nuestros estudiantes, podremos solicitarles que esa entrevista, que si fue grabada por medio de un teléfono, enviársela al docente a través de aplicaciones, o también grabarlas y subirlas al Facebook o YouTube, siempre con el permiso de los padres y del profesor, o de las respuestas que se hayan tomado en el cuaderno, fotografiarlos y enviarles al profesor. Igualmente, esas entrevistas que se han desarrollado serán un insumo para la producción textual escrita. Sin embargo, por el momento vamos a trabajar y reconocer qué tanto hemos avanzado en el desarrollo del texto oral, la entrevista. Así se propone esta tabla de rúbricas donde nosotros podemos reconocer junto con los estudiantes esos avances, esa autoevaluación sobre la entrevista. Mis preguntas fueron claras. ¿Salió muy bien? ¿Puedo hacerlo mejor o debo repetirlo? ¿Mi entrevista fue ordenada? ¿Salió muy bien? ¿Puedo hacerlo mejor o debo repetirlo? Y si cumplí los objetivos. La idea es que el estudiante pueda reconocer si su texto cumple las condiciones que estableció el docente, si procura información nueva de los entrevistados, si el proceso salió bien o es necesario repetirlo. Transferencia. Luego de reconocer cada uno de los pasos en nuestro proyecto En mi casa yo cuento, que lo vimos en la práctica, llegó el momento de crear nuestra propia propuesta. Vamos a hacer nuestra propuesta a partir de la oralidad para la producción textual escrita. Para ello les proponemos a los docentes y docentes tutores que primero desarrollen un mapa de procesos donde organicen paso a paso la elaboración de nuestro texto. Igualmente, los elementos que se deben tener presentes para el desarrollo de su propuesta. Ella puede tener diferentes temas. Proponemos aquí algunos, pero pueden ser muchos más. El refranero de mi casa, aquellos refranes que circulan en nuestras casas y que al parecer se comparten con otras familias, pero hay algunos que son solamente de nuestra casa. Podremos recolectar también los mejores remedios caseros. Trabajar con textos instructivos donde podamos contar esos remedios caseros que funcionan en casa y que han pasado de boca en boca. Igualmente, el proyecto puede incluir la infancia de nuestros padres, donde recolectamos anécdotas, relatos sobre ese pasado de nuestros padres y aquellas experiencias que los formaron en este momento. Igualmente, proponemos el desarrollo de herramientas como el portafolio, que permitirá el seguimiento de nuestros estudiantes, que permitirá reconocer los aprendizajes que ellos alcanzan con nuestra propuesta. También podremos utilizar podcasts, donde se recolectará la información, las voces de nuestros padres y de nuestros familiares en este proceso. Finalmente, agradecemos su atención y participación en esta STS, que esperamos que sea de utilidad para docentes, docentes tutores y directivos docentes del programa Todos Aprender. Muchas gracias.